encontramos meditando en la palabra del Señor, sobre todo en esta tarde, y recordando una vez más que como cristianos estamos confiados en el Señor, en nuestro Redentor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a ser guiados en todo momento, y más que eso, alejados de las tentaciones, alejados de los pecados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, en el cual hemos sido sellados nosotros como hijos de Dios. Recordemos que todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Cristo, todo lo que nosotros oremos al Padre, ya sea por situaciones difíciles, ya sea por orar por algunas otras personas, todo lo que sea para nuestro bien, mis hermanos, y sobre todo, pudiéramos decir, adecuado a nuestro estado, porque sabemos que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sabemos que el Padre nos los va a dar siempre y cuando sea primeramente su voluntad que va a ser siempre el bien para cada uno de nosotros como cristianos. Pedir en nombre de Cristo, mis hermanos, es alegar sobre todo su mérito, reconocer una vez más lo que Él ha hecho en la cruz, reconocer que Él es nuestro único mediador, Él es nuestro único abogado, Él es nuestra única guía, Él es nuestro único consolador en los momentos y situaciones que estemos pasando difíciles. Eso debemos de reconocerlo cada uno de nosotros. Sobre todo el don del Espíritu es un fruto, sobre todo que reconocemos que tenemos a la mediación de Cristo, que es nuestro único mediador, como estábamos comentando, comprobando sobre todo su mérito en la cruz, lo que Él ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Así es como Él interfiere, así es como Él está mediando entre nosotros, entre Dios. Por eso nuestras oraciones, cuando terminan o cuando comienzan, todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ponemos a Jesús en nuestras oraciones, reconociéndolo como el único Salvador, el único mediador que hay entre nosotros y Dios, mis hermanos. Y sobre todo sabemos que significa lo que es la palabra abogado, consejero, monitor, consolador, todo lo que es Cristo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Sobre todo sabemos que Él permaneció con los discípulos en todo momento y ahora permanece con nosotros porque mediante su Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros como creyentes, cuando venimos a formar parte de la familia de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Jesucristo como nuestro único Salvador, cuando nuestros corazones empiezan a dar un giro completo y nuestra mente empieza a ser renovada por la palabra y sobre todo por la guía del Espíritu Santo. Reconocemos una vez más que en este versículo, fíjense cómo menciona el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. La persona que no se arrepiente y no reconoce a Jesucristo como su Salvador, mis hermanos, así sean nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, esa persona no va a ser guiada por el Espíritu Santo. Eso no es una persona creyente, es una persona que vive en el mundo donde mismo vivíamos tú y yo anteriormente. Es una persona que vive en la oscuridad y todavía está cegado por las tinieblas y tiene una venda en los ojos que no puede ver más allá de lo que ven las personas cristianas. Reconocemos que debemos de orar en todo momento y pedir al Señor por esa salvación para aquellas personas. ¿Por qué? Porque ellos no han querido reconocer a Jesucristo como su Salvador. Debemos continuar haciendo la obra, sobre todo la obra de evangelización, de predicar. ¿Por qué? Porque nosotros sí reconocemos a Jesucristo y mediante Él podemos pedirle al Padre para que sea el Señor guiándonos a nosotros cómo predicar, cómo evangelizar o alguna otra persona que pueda llegar a esas personas. Reconocemos que esto es un favor de Dios que hace sobre todas las personas, que Dios da la salvación, mis hermanos. ¿Como fuente de qué? Como fuente de santidad y como fuente de felicidad. Recordemos que el Espíritu Santo sobre todo permanecerá con cada uno de nosotros como creyentes para siempre. Y mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos pasando situaciones difíciles, situaciones de alegría, situaciones de tentación, situaciones del pecado alrededor de nosotros, el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a golpear cuando estemos en pecado. Y ahí es cuando nos vamos a entristecer y vamos a ir a los pies del Señor pidiendo perdón por ese pecado. ¿Por qué no? Claro que sí, nosotros como cristianos caemos en pecado. Nosotros como cristianos pecamos, mis hermanos. A veces nos alteramos, a veces gritamos, a veces nos enfadamos, a veces podemos hacer cosas que no van de acuerdo a una persona cristiana. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice la palabra, se entristece. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que no vamos por el camino correcto. Ahí es cuando nosotros debemos de dejar el yo, dejar nuestra propia forma y una vez venir a los pies del Señor y pedir por su gran misericordia el perdón de nuestros pecados. Y así también podemos orar por aquellos que no conocen del Señor.
Recordemos cada día, mis hermanos, de evangelizar, predicar, compartir una palabra a nuestros familiares, porque como estamos mirando tiempos difíciles cada día. Solamente enciende el televisor, solamente coge el periódico, solamente pon la radio, todos son noticias y noticias que vamos de mal en peor. Y nuestra tarea como creyentes, como cristianos, es a buscar el momento preciso y compartir la palabra del Señor para que hemos sido llamados como discípulos del Señor. Y más que todo es para glorificar al Señor en todo momento con las obras y con todo lo que podamos relacionarnos con las demás personas para llevar a cabo un plan de salvación para estas personas que no la conocen. Estas personas que están como mismo estábamos el día de ayer nosotros. Pero por la misericordia y la gracia del Señor, mis hermanos, hemos sido removidos desde ese lado al lado de la luz, al lado de la vida eterna. Gracias a la obra de Jesucristo que ha puesto en cada uno de nosotros. Gracias a la misericordia del Señor. Así que recordemos cada día más que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo va a traer a nuestras mentes recuerdos de versículos, de la palabra del Señor, cómo usarla, cómo ponerla en práctica en nuestras vidas. Sabemos que a veces vivimos un mundo un poco ajetreado, un mundo un poco difícil en cada país que alguna persona se encuentra, pero el Espíritu Santo está con nosotros en cada lugar que vayamos, en cada lugar que estemos, en cada lugar donde asistemos, pensemos, ahí está el Señor con nosotros.